Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaré realizando un tutorial de cómo dibujar los ojos. Y bueno, no sé si conocen esta manera, pero creo que es una de las más sencillas si quieres empezar a dibujar los ojos. Se trata de dibujar figuras, ya que esta sería la forma del ojo. Luego de haber realizado la figura, procedemos a resaltar la parte de arriba. Y en la esquina tratamos de que queden las líneas un poco finas, como un delineado. Y para la parte de abajo, los trazos serán un poco más finos en comparación del anterior. Trazamos las líneas, las cuales serán el párpado superior e inferior. Aquí es cuando empezamos a difuminar. Yo lo hago con movimientos circulares. Difuminamos todo el ojo, tanto el párpado inferior como el párpado superior. No importa si los trazos anteriores desaparecen, ya que podemos remarcarlos más luego. Procedemos a dibujar la pupila. Aquí dependerá para dónde quieres que esté mirando y también el tamaño. Trazo líneas horizontales para rellenar el párpado, ya que a mí me gusta que se vean algo marcados. Y para la pupila empezamos rellenando con trazos suaves. Vamos de lo más claro a lo más oscuro, para luego difuminarlo, y así sucesivamente, hasta llegar al tono que te guste. Si quieres que se vea más oscuro, te recomiendo utilizar un lápiz con pigmentación 7B. Lo que yo hago aquí es realizar trazos horizontales para luego difuminarlos. Lo que a mí me gusta realizar aquí es agregarle pestañas, ya que siento que se ve muy bien. Y bueno, es decisión de cada uno. Si quieres, lo puedes agregar tú también. Y bueno, eso es lo que yo realizo generalmente. Aquí pueden ver que tenemos otra figura y es lo que va a cambiar, la forma del ojo. Pero el proceso es el mismo. Te recomiendo practicar mucho, ya que luego podrás añadir o quitar cosas, ya sea como realizar ojos más detallados, añadir más pestañas o incluso encontrar tu estilo para dibujar ojos que se adapte a tu estilo de dibujo. Existen diferentes maneras y estilos para dibujar los ojos y eso lo puedes ir conociendo con la práctica. Al inicio del video pueden observar mis dibujos para que se den una idea de cómo quedan con los ojos que yo realizo. Y aquí pueden observar que la siguiente forma es como la de una gota. Y en eso va a consistir la forma del ojo. Mientras más avances y practiques, vas a poder realizar los ojos directamente, sin necesidad de utilizar estas figuras como base. Por cierto, muchas gracias por sus comentarios del anterior video. Sus palabras son muy motivadoras para mí. Dejen en los comentarios qué otros tutoriales o videos les gustaría ver en este canal. Los estaré leyendo. Esta es una de las maneras que más utilizo para dibujar y realizar la separación de los ojos. Empiezo realizando 3 círculos. Recuerden que la separación del ojo mide lo mismo que el tamaño de un ojo. Espero que se entienda esa parte. Y luego de eso empezamos con el mismo proceso. Primero remarcamos la parte de arriba, luego con líneas más finas la parte de abajo. Realizamos los párpados superiores e inferiores, difuminamos, dibujamos la pupila y rellenamos hasta llegar al tono deseado o con detalles necesarios y finalmente dibujamos las pestañas. Lo que vamos a hacer aquí es dibujar los ojos en 3/4. Lo primero que vamos a hacer es realizar el mismo método para separar bien los ojos. Aunque se parezca al anterior, aquí las líneas van a variar de posición y bueno, si no entiendes lo que estoy diciendo, te puedes ir guiando del video. La verdad es todo el proceso que yo hago y creo que poniéndolo en pausa o aplicándolo en tu cuaderno vas a poder lograr resultados muy bonitos. Para dibujar el ojo de perfil vamos a realizar esta forma que se parece a un triángulo y como mencioné anteriormente la línea de arriba va un poco más gruesa y luego vamos a encajar el iris y lo que es la pupila. Luego de tener esta estructura vamos a realizar el mismo proceso para el detallado. Este sería el ojo visto desde una perspectiva desde arriba. Y bueno, seguimos los pasos que se puede observar en el video. Aquí pasaría a resaltarse más lo que son las pestañas, ya que estamos observándolo desde arriba.
Este sería el ojo visto desde una perspectiva desde abajo. Y aquí lo que resaltaría también serían las pestañas, que se verían algo rizadas desde la parte de abajo. Y este es el último ojo que vamos a realizar. Este sería utilizado para cuando un personaje está sonriendo. Sería como una expresión facial. Y eso es todo, espero que me haya dado a entender. Y esto es un saludito para las personas que comentaron en mi anterior video. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo. Bye.